Shemitah. ¿Qué es esto? Ok. En la Biblia, Dios estableció ciclos de 7 años en el cual el séptimo año era un año sabático, un año de descanso, un año Shemitah. Y en este año, entre otras cosas, se borraban todas las deudas. Todo el mundo quedaba con 0 deudas y comenzaba el próximo ciclo de 7 años con cuenta nueva. Aparentemente a Dios no le gusta que su pueblo tenga un estilo de vida de deudas, de ataduras económicas. Él es un Dios celoso, Él quiere que seamos siervos únicamente de Él, no de acreedores, no de deudas. Eso es volver a estar en esclavitud del mundo, no en la libertad de Cristo Jesús. Entonces, quiero hablar sobre este hombre. Se llama Jonathan Cahn. Él es un rabí judío mesiánico quien vive en Nueva York y estuvo allí cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y él descubrió algo muy interesante en cuanto a esos ataques. Resulta que entre más contemplaba la destrucción de su ciudad, más se acordaba de un pasaje en el libro de Isaías acerca de un ataque al antiguo Israel. Y empezó a ver unos paralelos escalofriantes. El pasaje es Isaías 9:10, donde dice: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. El contexto de Isaías 9 es de un Israel rebelde, desobediente y desafiante a Dios, que lo rechaza y lo echan fuera de sus vidas. Y Dios igualmente desecha a esta gente, retira sus protecciones y sus bendiciones de este pueblo, permitiendo que los enemigos de Israel, los enemigos árabes, entren y destruyan al pueblo. La idea era que la gente se arrepintiera cuando vieran esa destrucción, que se volvieran a Dios, que volvieran a sus mandamientos y a sus leyes, pero hicieron todo lo contrario. En vez de arrepentirse, en vez de quebrantar sus corazones y humillarse ante Dios, prefirieron enaltecerse, desafiar más a Dios. Aunque vieron toda la destrucción, aunque vieron los ladrillos caídos, ellos dijeron: no importa, vamos a reedificar más fuertes, con piedras labradas vamos a reedificar. Aunque vieron los sicómoros cortados, ellos dijeron: no importa, vamos a plantar árboles más fuertes, cedros, para que resistan más. La actitud era completamente desafiante, completamente orgullosa y enaltecida. Y esa actitud fue la que finalmente acabó con el país antiguo de Israel. Ahora, en tiempos modernos hubo otro país que, al igual que Israel, cuando se fundó, cuando nació este país, fue consagrado a Dios. Este país es Estados Unidos de América. Y ya cuando se fundó su gobierno, se estableció su sistema gubernamental, se eligió su primer presidente, los líderes se juntaron en oración y elevaron el país a Dios, prometiendo fundamentar ese país con principios cristianos y verdades bíblicas. En ese momento de la inauguración del gobierno oficial de Estados Unidos, no existía la capital de Washington, D.C. Para ese momento, Nueva York era la capital de Estados Unidos. Y para ser más específico, el sitio donde se reunieron para inaugurar el país, para elevar el país a Dios, para consagrarlo a Dios, era lo que hoy se conoce como Manhattan. Y así Estados Unidos se repitió como ese mismo esquema de Israel antiguo, de salirse de servidumbre de una monarquía extranjera, de nacer como una nueva nación consagrada a Dios, bajo los fundamentos de Dios, los principios, los mandamientos, gozar de la protección y la bendición de Dios, ser prosperado por Dios, tener abundancia gracias a Dios, etc. Era prácticamente una repetición moderna de lo que fue Israel antiguo. Pero, desgraciadamente, así como Israel se volvió enaltecida, orgullosa y corrupta, igualmente Estados Unidos hizo lo mismo. Ahora, se puede argumentar que todos los países del mundo son corruptos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que Estados Unidos es el único país que está en pacto con Dios y tiene su bendición. Y volverse corrupto e inmoral cuando uno está en pacto con Dios significa que todas esas bendiciones se van a convertir en maldiciones y eventualmente en destrucción. Para saber lo que va a pasar con Estados Unidos, no más hay que mirar al único otro país que estuvo en pacto con Dios, a Israel antiguo. En Isaías 9, Dios se retira de Israel, retira su protección, permitiendo un ataque terrorista árabe a esa nación para que los israelitas vieran que necesitan a Dios. Tenían que humillarse, en reconocer su pecado, del pecado de abandonar el pacto, a abandonar a Dios.
No lo hicieron, más bien hicieron una proclamación de desafío. Dijeron que iban a construir más fuertes, que iban a estar mejor preparados para la próxima vez que Dios permitiera un ataque. ¿Será que Estados Unidos está siguiendo este mismo esquema? Pues miremos. Volvamos al sitio donde fue consagrada la nación de Estados Unidos. Esa pequeña área donde los líderes elevaron el país a Dios, entraron en pacto con Él, se convirtió en el punto más próspero de todo el planeta Tierra. Estoy hablando de la zona financiera de Manhattan. Pero cuando una nación en pacto se olvida de su Dios, esa prosperidad se convierte en arrogancia y altivez. Y como tal, la bendición se convierte en maldición. El primer paralelo de Estados Unidos con Isaías 9:10 es que Dios quita su protección. Permite un ataque limitado de enemigos árabes a la nación. En el caso de Estados Unidos, fueron atacados dos símbolos de su principal orgullo y altivez: su poderío financiero y su poderío militar. Vale mencionar que el ataque a Israel en Isaías 9 fue por parte de los asirios, quienes hoy día son la nación de Irak. Y los ataques de 9/11 en Estados Unidos eventualmente llevó a una guerra con Irak. El segundo paralelo fueron los ladrillos caídos. El símbolo del poderío económico de Estados Unidos quedó hecho un monto de ruina. Cuando este ataque ocurrió en Israel, los líderes de esa nación, en vez de humillarse ante Dios, pronunciaron palabras de desafío. Con arrogancia y altivez de corazón afirman: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Igualmente, los líderes de Estados Unidos hicieron esta misma proclamación. En vez de humillarse ante Dios, en vez de buscarlo a Él, empezaron a repetir este mismo versículo de la Biblia, estas mismas palabras de desafío. Nothing can replace the losses of those that have suffered. I know that there is only the smallest measure of inspiration that can be taken from this devastation. But there is a passage in the Bible from Isaiah that I think speaks to all of us at times like this. The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. The fig trees have been felled, but we will replace them with cedars. Today, on this day of remembrance and mourning, we have the Lord's word to get us through. The bricks have fallen, but we will build with dressed stones. The sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place. This is taken from Isaiah, the 9th chapter, the 10th verse. Each time that bell tolls, it calls us to a greater purpose. It calls us to always remember that when we walk together, the cedars will rise, the stones will go up, and this season of hope will endure for all of us. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. El siguiente paralelo era la promesa de reedificar con piedra labrada. Y eso es lo que hicieron los Estados Unidos. Tomaron una piedra labrada de 20 toneladas, la llevaron al sitio de los ataques y la dedicaron como la piedra angular para una torre más fuerte, más alta que iban a construir. Luego viene el paralelo del sicómoro. Resulta que en la zona cero hubo un solo edificio que no sufrió ni siquiera una sola ventana rota. Este edificio era la capilla de San Pablo, St. Paul's Chapel. ¿Y por qué no sufrió daños este edificio en semejante ataque? Pues consideren esto. Esta capilla es donde entró George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, el día de la inauguración oficial del gobierno de Estados Unidos. Entró él y los demás líderes gubernamentales a consagrar el país. En esta capilla fue consagrada los Estados Unidos de América a Dios. Resulta que esta capilla tenía un árbol sicómoro plantado enfrente. Y este árbol sicómoro fue derribado con una viga de metal de una de las torres cuando fue cayendo.
Este árbol protegió la capilla de San Pablo y fue llamado el sicómoro de la zona cero. Le hicieron honor a este árbol caído. Contrataron un escultor quien hizo un molde en bronce de sus raíces y lo han puesto en exhibición pública en Nueva York, no entendiendo que esto es un símbolo de juicio a la nación entera. Peor aún, el bronce es un metal que representa juicio en la Biblia. Siguiente paralelo, se reemplaza el sicómoro con un cedro. Ahora, la palabra original hebrea en la Biblia para este árbol es Eres, un árbol Eres. Y en noviembre de 2003, un árbol de la especie Eres fue puesto en el lugar donde estuvo el sicómoro en la capilla de San Pablo. El sicómoro fue cortado, pero con un Eres fue reemplazado. Los ataques de 11 de septiembre de 2001 sucedieron en un año Shemitah. Dios permitió este ataque para humillar, quebrantar ese orgullo americano, raíz de todo el pecado e inmoralidad y corrupción que había en ese país. Pero la verdad es que no sirvió de nada. Hubo un pequeño periodo después de los ataques donde la gente llenaba las iglesias, buscaban a Dios, pero era muy superficial, duró 3-4 meses y ya el país siguió con su estilo de vida pecaminoso, inmoral y corrupto. Mientras que la Biblia, que Jesús, que los mandamientos son cada vez más y más olvidados y rechazados, por lo cual nadie se percataba de que venía otro año Shemitah para Estados Unidos. 7 años después de los ataques terroristas del 9/11, septiembre 2008, Dios una vez más juzga a esta nación. Una vez más ataca el corazón del orgullo americano, su sistema financiero. Estados Unidos experimenta el colapso económico más grande de su historia. Un nuevo año Shemitah en el cual Wall Street colapsó sufriendo su baja más grande en 7 años. Y a las pocas semanas, el Congreso de Estados Unidos rechaza el plan de rescate financiero de la Reserva Federal, cual consistía de $700 mil millones. Un rechazo cual hizo que la bolsa de valores cayera 777 puntos en un solo día, lo cual representaba una caída de 7%. Y esta vez no solo fue Estados Unidos quien sufrió, todo el mundo, todo el sistema financiero global sufrió. Otra advertencia de Dios para Estados Unidos y para el mundo entero que cambiaran sus maneras. ¿Y funcionó? ¿Estados Unidos se ha arrepentido de su apostasía y su rebeldía y su inmundicia? Para nada. Todo lo contrario, Estados Unidos está en su punto moral más bajo jamás. A Estados Unidos no le cabe un solo pecado más. Las advertencias han sido completamente ignoradas, lo único que realmente queda es juicio. ¿Y para cuándo? Bueno, pues 2001, año Shemitah. 7 años después, 2008, año Shemitah. 7 años de 2008, 2015, año Shemitah. Yo personalmente, realmente pienso, siento y creo que septiembre de este año va a haber un colapso total global financiero. No una recesión, no una caída en el dólar, un verdadero, total, absoluto colapso económico. Apocalipsis 18 habla de una gran ciudad que cae, y cuando esta gran ciudad cae, todo el sistema financiero global sufre, llora y lamenta. Esta gran ciudad va a afectar a todo el sistema global. En 2008, Estados Unidos comprobó ser el único cuerpo existente capaz de generar tal reacción. Nadie encaja mejor con Apocalipsis 18 que Estados Unidos de América. Yo personalmente pienso que muy pronto vamos a ver Apocalipsis 18 suceder.
Yo lo creo. O sea, ¿tu conciencia es algo bueno? Yo diría que sí. ¿Tú qué dices? Pues creo que todas las personas tenemos como un diablo y un ángel sentados sobre el hombro. Sabes del bien y el mal y puedes distinguir entre los dos. Tienes tentaciones, pero Sí. creo que tu conciencia te ayuda a decidir si hacer algo es lo correcto. Cierto, ¿O no? cierto. ¿Han oído ustedes de los 10 mandamientos? Sí. Bien, así que ambos dijeron que son personas buenas. Entonces veamos algunos de los mandamientos. ¿Ok? Sí, ¿De veras? Sí. ¿Tú has mentido? Sí. Bien, entonces, ¿qué eres? creo que, pues, técnicamente no serías una Bueno, buena sean más persona. específicos que eso. Si yo dijera una mentira, ¿cómo me llamarían? Mentiroso. ¿Alguna vez? No, nunca. ¿Es posible que lo hayas hecho? Bueno, posiblemente ¿Qué tal sí, tú? pero Yo sí lo he hecho. Lo has hecho. Sí. Está bien. El séptimo mandamiento. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has hecho eso? ¿Alguna vez has mirado a una persona con codicia yo o sí. lujuria? Sí, Sí, lo claro. he hecho. Creo Todos que lo lo han hace hecho, la ¿no? Piensen en mayoría. esto. Ustedes dos, por admisión propia, son mentirosos, ladrones y adúlteros de corazón. Y esos son solamente 3 de los 10 mandamientos. Si Dios les juzgara a ambos por el estándar de los 10 mandamientos, ¿creen que serían inocentes o culpables? Sean honestos y piensen en esto. Hagan caso a su No lo conciencia. sé. Quebrantamos uno de los mandamientos y es Pues obvio la que lo Biblia hemos dice, hecho. cualquiera que guardare toda la ley moral de Dios, los mandamientos, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Así como si estuvieran colgados de una cadena de eslabones y Sí. se rompe uno. Todo se acabó, rompe. ¿verdad? Así que, ¿serían inocentes o culpables? Culpable. Culpable, yo también lo sería. ¿Y tú? Diría culpable, pero yo diría que si solo haces el mal, probablemente un 1% del tiempo y el resto te portas bien. Está bien. Yo diría Tal que... vez, tal vez la severidad No, con la es que un hayas buen pecado. punto, pero piensen en ello así. ¿Han estado alguna vez en un tribunal? Sí, he estado. Sí. Bien. Una Oh, vez. se está descubriendo. Si estuvieras en la corte y digamos que eres culpable de algún crimen, como traficar con Sí. drogas, Sí. y el juez dice, ¿qué dices en tu defensa? ¿Cómo te llamas? Tania. Tania se pone de pie y dice, bueno juez, solo quisiera decir que la mayor parte del tiempo en realidad soy buena, pero solo me equivoqué esta única vez y vendí esa cocaína. Y espero que solo me deje ir porque en realidad soy buena la mayor parte del tiempo. El juez diría, pues todo ese argumento es irrelevante al caso y al motivo por el que estás aquí, ¿verdad? Serías culpable. Es cierto. Dios ve tus pensamientos, te ha dado una conciencia para discernir entre el bien y el mal. ¿Serías culpable de quebrantar su ley? ¿A pesar de eso, crees que irías al cielo? Creo que he aprendido de las cosas que he hecho mal y he hecho mucho bien para compensar por aquellas cosas. Así que, Así que crees que irías al cielo. sí. ¿Y qué tal tú? Bueno, esperaría ir al cielo. Solo que no sé. ¿Crees que Dios debe permitir que los asesinos se queden impunes? Por ejemplo, digamos que alguien asesinara a tu mamá Sí. y nunca fue traído a la justicia. ¿Debe Dios dejar que esa persona quede impune? No, creo que debe ser traído a la justicia. Y es probable Bueno, que digo, tenga si él- sentido para él asegurarse que la gente sea traída a la justicia. Sí. Bien, esto es lo que la Biblia dice. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Sí. Todos los ladrones, adúlteros, blasfemos, no entrarán al reino de los cielos porque han pecado contra un Dios santo. Y Dios va a castigar el pecado donde quiera que se encuentre porque Él es perfecto y puro. Tenemos una conciencia y he violado algunos puntos, sería culpable, y distinguimos entre el bien y el mal. Entonces, dice la Biblia, el problema más grande que tenemos no es solo morir, sino morir sin el perdón de Dios. Y necesitamos su perdón, y por eso Él nos dio los 10 mandamientos, como un espejo para mostrarnos, oh cielos, algo parecido a la mirada que tuvieron en sus caras cuando descubrieron que quebrantaron ese y el otro y que estuvieron en la corte, pero espero que Él me deje libre. Bien, les diré cómo ser puestos en libertad. La Biblia dice que Dios ha preparado el camino para que sean perdonados. ¿Tienen alguna idea de cuál es? ¿Arrepentirse? Bien. Sí, la confesión. confesión. Arrepentirse es lo mismo. Sí, es parte de ello. Si le dijeras a un juez, soy culpable, en verdad cometí el crimen, él no te va a dejar ir. Diría, lo debes pagar. Cierto. ¿Sabes? Esto es lo que Dios... Velo así. Estás en la corte, eres culpable del crimen, no puedes pagar tu multa porque es demasiado alta. De repente una persona entra y se acerca al juez y le entrega un cheque y paga tu multa. Luego eres puesto en libertad porque tu multa ha sido pagada, ¿de acuerdo?
Eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo por nosotros. Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz para tomar tu castigo. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, sufrió y murió en la cruz y tomó tu castigo en tu lugar. Así es que infringimos la ley y Jesucristo pagó nuestra multa y podemos ser puestos en libertad porque Él murió por nosotros. Y luego, si nos arrepentimos, como decías, dando la espalda a nuestro pecado de una vez por todas y ponemos nuestra fe en Cristo, lo cual no significa solo creer, sino confiar en Él, de la misma manera en que alguien que va a saltar de un avión confiaría en su paracaídas. No le sirve de nada solamente creer en ello, sino confiar en Él. Entonces, Dios perdonará su pecado de una vez para siempre, y Él les concederá el don de la vida eterna. Así que esa es la solución más grande al problema más grande, que somos culpables, necesitamos el perdón de Dios, y Él nos lo ofrece como un regalo si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si murieran esta noche sabiendo lo que saben de su pecado y viéndose en el espejo de los mandamientos, ¿creen que quizá necesitan tener una conversación con Dios antes de dormirse hoy para cerciorarse que su corazón esté bien con Él? Sin duda.